Muy buenas tardes, alumnos de los terceros y cuartos años medio. Vamos a hacer la clase correspondiente al día 27 de julio. Bueno, como se dan cuenta, en esta ocasión, a partir del segundo semestre, juntamos los terceros y cuartos medio en este horario, que son los días martes, de las 3:10 a las 4:10, una hora de clase, por la cuenta número 12 del colegio. La cuenta 12 pertenece al cuarto medio A, entiendo, ¿ya? Que es los dueños de la cuenta 12. ¿Ya? Vamos a comenzar anotando lo que es la fecha en primer lugar. En esta ocasión se lo estoy anotando en el chat. Y también el objetivo de la clase: comprender concepto de vida media. La planificación de tercer y cuarto medio fueron un poquito modificadas debido a este enlaces o a esta unión de ambos cursos. Hay unidades o contenidos que están de cuarto medio y otros de tercero medio, ¿ya? Que se complementan en realidad. De hecho, hay un mismo libro y hay un mismo programa, por lo tanto era factible juntarlos. Una cosa importante es que lo que vamos a comenzar, que el objetivo comprender el concepto de vida media, es la continuación de lo que se está viendo en cuarto medio. Por lo tanto, es muy probable que a la gente de cuarto medio le parezca muy familiar la materia que estaban viendo. Sin embargo, a los de tercero medio sea algo más nuevo para ellos, ¿ya? Entonces, si alguien de cuarto medio, profe, si lo vimos esto, sí, es por eso, porque ya quizás lo vieron. No así el objetivo del concepto de vida media, pero sí la introducción para llegar a ver o entender lo que es la vida media. ¿Ya? Voy a comenzar compartiendo, entonces, un PowerPoint. ¿Ya? ¿Estoy compartiendo ya o no? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Perfecto. ¿Ya? Entonces, tal como se anotó en lo que es el chat, la fecha 27 de julio, y el objetivo de la clase puntual es comprender el concepto de vida media. Esta unidad de física nuclear, que está también en su libro, en la unidad número 3, si es que tiene el libro de tercero y cuarto año medio, ¿ya? Se relaciona con el átomo, ¿ya? ¿Qué podemos decir del átomo? El átomo es la parte más pequeña de la materia, que conserva las propiedades básicas de la materia. Y el átomo tiene partículas sumamente básicas que deben recordar. Como por ejemplo los protones, los neutrones y los electrones. ¿Ya? Y el átomo también tiene partes básicas que debemos reconocer, como cuáles. El átomo tiene un núcleo y también tiene una envoltura y corteza. Dentro del núcleo están las dos partículas básicas, que son los protones y los neutrones, y afuera van los electrones girando en órbita. Esas son las partículas básicas, partículas subatómicas, partes del átomo. Pero sin embargo, el átomo tiene más partículas, que quizás los de cuarto medio ya deben saber, como los positrones. Los positrones, por ejemplo, son una partícula que tiene el átomo que se parece mucho a un electrón en cuanto a su masa, pero el positrón tiene carga eléctrica positiva. Y acá hablamos del concepto de antimateria. El positrón es el antimateria de un electrón, por ejemplo. Bueno, no todos los elementos, ¿ya? Si hablamos de la materia, podemos decir que la materia se clasifica en sustancias puras, y las sustancias puras tenemos los elementos, que existe una tabla de elementos, y los compuestos. Un ejemplo de elemento, el cobre, que es un metal, ¿cierto?, que deben conocer, se hacen monedas, alambres de cobre para la corriente eléctrica,
utensilios de cocina, en algunos casos también se ocupa cobre, el hidrógeno, que es un gas, el carbono, que es una sustancia que está, un elemento fundamental para todos los seres vivos, el flúor, el helio, el litio, muy ocupado, un metal muy ocupado en lo que son las baterías de cosas electrónicas, eléctricas, autos, computadores, celulares. Y así existen diversos elementos. Y los compuestos son agrupaciones de dos o más elementos. El ejemplo clásico, el agua. El agua, H2O. Los compuestos químicos se representan a través de una fórmula química. En cambio, los elementos son a través de símbolos. ¿Y qué son los símbolos? Son letras. Por ejemplo, cobre, Cu. ¿Por qué cobre se representa con la C y la U si cobre parte con la C y la O? ¿Alguien me puede responder? ¿Cómo, profe? ¿Por qué cobre se representa con la letra Cu si cobre parte con la C o Co? Porque todos los símbolos no son en español, sino que son en inglés. Y cobre en inglés se escribe cuprun, ¿cierto? Y así muchos de los elementos. Hierro, ferrum, y así sodio, no me acuerdo cómo se escribe en inglés, pero parte con la N y la A, lógicamente. ¿Ya? Entonces tenemos los elementos, tenemos los compuestos químicos, y si no son elementos ni compuestos químicos, sería una mezcla. Y una mezcla es una combinación de cosas, combinación de sustancias. Por ejemplo, si le hablo del agua potable, ¿cómo clasificarían ustedes el agua potable? ¿Como un elemento, como un compuesto o como una mezcla? Un compuesto. No es un compuesto el agua potable, porque el agua potable tiene cloro y también debe tener sales minerales. Y todas las aguas potables de las diversas ciudades no son iguales. Porque algunos, ¿de dónde sacamos el agua potable? ¿De dónde se saca el agua para hacerla potable? ¿Se saca del mar, de un río, de un canal, de las nubes? ¿De dónde se saca? El río. De un río, perfecto. Y todos los ríos no son iguales, porque todos los ríos no pasan por las mismas partes. Y todas las partes no son iguales en cuanto a la tierra. Hay partes que tienen más minerales. ¿En qué zona de Chile geográfica hay más minerales? ¿En el norte, en el sur o en el centro? Por lo general. En el norte. Del norte. Por lo tanto, las aguas del norte generalmente son más duras, tienen más minerales. Por lo tanto, ya estaba hablando que es una mezcla de cosas. No es solamente agua, tiene minerales, tiene cloro. Se dice ¿Ya? que el agua del norte es mala porque tiene muchos minerales. Excelente. Es más dura, lo que significa que tiene más minerales. Y por lo tanto, algunas cosas que nos afectan. En cuanto a la salud, no te va a afectar tomar un agua dura, agua con hartos minerales. Pero sí, por ejemplo, las teteras, los hervidores, artefactos generalmente se dañan, se te dañan más rápido, porque ese mineral se acumula, se forma un sarro. Quizás tú lo puedes notar en el hervidor. Si usted abre el hervidor, por dentro te queda como un sarro de color verde. Esos son los minerales que tiene el agua potable. Si hiciera el mismo experimento, pero lo hiciera en el norte, con el agua del norte, sería mucho más notorio, porque el agua de allá tiene más minerales. Por lo tanto, quizá el hervidor te dura menos allá que acá, porque acá el agua es más limpia, o menos sucia, o tiene menos impurezas. Y generalmente en el sur es mejor todavía, porque hay menos minerales. ¿Ya? Pero en sí, si el agua ya tiene algo, ya no es un compuesto químico, sería una mezcla. Pero bueno, tenemos que entender entonces que lo básico de la materia es el átomo. Y el átomo tiene protones, neutrones y electrones. ¿Ya? De estas tres partículas básicas, la partícula más importante que tiene un átomo son los protones. Los protones es como el apellido que tiene uno. ¿Ya? Es como lo fundamental que tiene un átomo. Un átomo de cierto elemento es de cierto elemento porque tiene cierta cantidad de protones. ¿Qué pasa si cambia la cantidad de protones?
Por ejemplo, si yo tengo 5 protones, ¿a qué elemento pertenezco? ¿Qué tendría que hacer para saber a qué elemento pertenezco con la información si yo tengo 5 protones? Buscar el número atómico. Buscar el número atómico en una tabla de elementos químicos. ¿Todos tienen una tabla de elementos químicos? Si no, voy a compartir una. Voy a buscar una acá para que la tengan en, ¿cómo se llama? En sus cosas. A ver, déjame un segundito buscar una. Julio. Estoy buscando una tabla para compartirle. La voy a compartir en el chat, la tabla, para que la tengan, la descarguen y la mantengan dentro de su dispositivo. Ya. Ustedes me dicen si es que la pueden ver. ¿Les sale la tabla en el chat? No, no, profesor. Profe, No les sale. Aquí me sale que está enviado para todos. ¿Alguien la puede ver la tabla? Ok, sí, algunos me dicen que le digo. Las personas que no pueden verla, lamentablemente pueden Yo sí buscar lo una veo. tabla cualquiera en el buscador, ¿cierto? Tabla de elementos químicos y van a tener una tabla. ¿Ya? ¿Qué podemos decir de la tabla? La tabla se ordena por el número atómico, ¿ya? Y el número atómico corresponde a la cantidad de protones que tiene un átomo. Por lo tanto, retomamos la idea que lo más importante que tiene un átomo corresponde a la cantidad de protones. De todos los elementos que podemos ver en la tabla, podemos clasificarlos. Por ejemplo, podemos decir que algunos son metales, algunos son no metales, algunos son gases. ¿Ya? La tabla tiene grupos y tiene periodos. ¿Ya? Los periodos van hacia el lado, son filas. Y los grupos o familias van hacia abajo. Por lo tanto, hablamos de columnas. Vertical, ¿cierto? Eso, a modo de introducción. ¿Cómo se representa un átomo? Se representa primero que todo con un símbolo, ¿cierto? Y hay dos números importantes que se denotan, que es el número atómico, el cual corresponde a la cantidad de protones, y el número de masa, que corresponde a la suma de dos partículas, que son las dos partículas que van dentro del núcleo. ¿Cuáles son las partículas que están en el núcleo del átomo? Las partículas que están en el núcleo del átomo son los protones y los neutrones, ¿ya? Para el número de masa se deja fuera los electrones porque los electrones son mucho más pequeños, mucho más livianos, por lo tanto no es tanta la diferencia de masa, ¿ya? Concepto importante que seguramente los de cuarto medio lo deben tener presente, que ya lo hemos abordado con ellos, son el concepto de isótopos, isobaros, isotonos. El primer concepto, isótopos, son átomos que son del mismo elemento, como pueden ver, pero ¿qué tienen diferente? El número de masa, ¿ya? El número de masa se representa con la A, el número atómico se representa con la Z, ¿ya? Por ejemplo, en el ejemplo que podemos ver, tenemos los 3 átomos de carbono. Pero ¿cuál es la diferencia entre el primer carbono, el carbono que está al medio y el carbono que está a la derecha? el 12, el 13 y 14. Ya, ese 12, 13 y 14, ¿a qué corresponde? ¿Al número atómico o al número de masa? Al número de masa. Ya, entonces podemos decir que los isótopos son igual porque son de igual elemento, es decir, tienen igual número atómico, pero tienen diferente número de masa. Igual pueden diferir un poco en las propiedades químicas que tengan. El carbono 12 no es igual al carbono 14. ¿Ya? ¿Ustedes tienen carbono? ¿Dónde tienen carbono? Que es el elemento más importante de los seres vivos.
Generalmente, ¿dónde acumulan el carbono? Los humanos, ¿dónde tenemos carbono? Los pulmones. Podemos hablar de moléculas. Por ejemplo, tenemos proteínas nosotros. Tenemos carbohidratos. Las proteínas son fundamentales para tu cuerpo. ¿Por qué son fundamentales para tu cuerpo las proteínas? ¿Qué hacen las proteínas en tu cuerpo? En el cuerpo de uno. Muchas funciones. ¿Por qué te crece el pelo? Energía. Vitaminas. Las vitaminas son un tipo de proteína. ¿Qué puedes hacer para que te crezca el pelo? Si no te crece el pelo, tú quieres que te crezca más rápido el pelo, porque te cortó mal el peluquero el pelo. ¿Qué se te ocurre hacer para que te crezca el pelo? Pensando que no es la idea colocarte una peluca. Lavarme el pelo con cebolla. ¿Ya? Quizás la cebolla hace un efecto. Vitamina. ¿Ya? Colocarle vitamina. Caca La de queratina pájaro. es una proteína para el pelo. Algunas, por ejemplo, algunas mujeres se colocan pastillas anticonceptivas en el pelo, hacen como una crema, se las colocan en el pelo para que le crezca el pelo más brillante y más rápido. ¿Y eso funciona, profe? Posiblemente, porque ¿qué son las pastillas anticonceptivas? Son un tipo de hormonas, y las hormonas también son proteínas, y por lo tanto puede tener un efecto en reparación del pelo, del tejido, que no quede así como quebrado el pelo, y sea más brillante, ¿ya? Las proteínas, por ejemplo, todas las hormonas del cuerpo, hormona del crecimiento, la oxitocina, la antidiurética, y las que tengan que ver con la sexualidad, como progesterona, son proteínas, ¿ya? Para que se regenere la piel tienen que haber proteínas. Todo lo que tiene que ver con el sistema inmune también son proteínas. Entonces las proteínas son fundamentales. Y eso se relaciona con el carbono. Y también el carbono en sí se acumula en los huesos. Por ejemplo, si a alguien lo mataron y lo pillaron 10 años después, ¿cómo se sabe que la persona murió hace 10 años? Es porque, sí, este murió hace como 10 años más o menos. ¿Por el olor? La descomposición del cuerpo. Por la descomposición del cuerpo. En realidad, ¿qué es lo que va a quedar después de 10 años? ¿Qué es lo que te queda? Los huesitos, los Solamente dientes. los huesos. Por lo tanto, en el hueso también se acumula el carbono, ¿ya? ¿Y Pero los ese dientes no carbono quedan? 14, a medida que va pasando el tiempo, el cadáver cada vez va a ir disminuyendo esa cantidad de carbono 14. Existen especialistas que hacen un estudio, una muestra de laboratorio del hueso, del interior del hueso, ¿ya? Generalmente ocupan, ¿qué hueso creen ustedes? El fémur. ¿Por qué el fémur? Porque el hueso ¿Porque más es más largo, largo? ¿ya? Y porque se acumula más fácil el carbono 14. Entonces se toma el carbono 14, una muestra, para estimar, es una estimación, también puede haber una falla aproximadamente, ¿cierto? Por ejemplo, hace un tiempo atrás, hace un par de días, encontraron una anciana muerta en Curicó y aproximadamente tiene una data de muerte hace 10 años, aproximadamente. Aproximadamente significa que no es 10 años justo. Puede que haya un par de días más, un par de días menos, pero más o menos murió, la mataron hace 10 años, ¿ya? Entonces, ahí hablamos del carbono 14, pero ese carbono 14 no se mantiene igual. Una vez que la persona está muerta, o el ser vivo está muerto, puede ser un perro, puede ser un vegetal, ese carbono 14 va disminuyendo, ¿ya? Otro concepto importante son los isobaros. Lo podemos ver al medio, ¿cierto? ¿Qué es lo que tienen en común? Es el número de masa. Son de diferentes elementos, pero coinciden en el número de masa. Y finalmente, el último que está al extremo derecho son los isotonos, que son átomos que tienen igual cantidad de neutrones. Y acá tenemos que explicar cómo se calculan los neutrones, ¿ya? Los neutrones se calculan restando el número de masa menos el número atómico. Y la explicación, ¿por qué creen ustedes que se calculan de esa manera? Si yo resto, por ejemplo, 12 menos 5, en el ejemplo del boro, ¿cierto? ¿Cuánto me queda? 12 menos 5. 7. 7 neutrones. Y en el caso del carbono 13, 13 menos 6. 7 neutrones, por lo tanto tienen igual neutrones. ¿Por qué calculo de esa manera los neutrones? ¿Ya? A ver si puedo rayar acá. Sí, sí puedo rayar.
Insertar, cuadro de texto. Los neutrones se calculan entonces restando A menos Z. El A, número de masa, el Z, número atómico. Si sacamos la cuenta, ¿por qué? O tratamos de entender por qué. El A es la suma de dos partículas, que son los protones, que lo voy a poner con P más, porque los protones tienen carga positiva, más los neutrones, que no tienen carga, N y un 0 puede ser, ¿cierto? Y esas dos partículas, que corresponden al número de masa, le resto, le quito, le saco, le retiro el número atómico, y el número atómico son los protones. Por lo tanto, si tomo A menos Z, llego a los neutrones. ¿Ya? Entonces tenemos tres conceptos importantes. Los topos, igual número atómico. Varos, igual número de masa. Y tonos, igual cantidad de neutrones. Radiación. La radiación es cuando un elemento que es inestable sufre una transformación, emite energía, ¿cierto? Y se transforma en un elemento más estable. Pero todos los elementos no son, todos los elementos no tienen radioactividad. Son solamente ciertos elementos que hablamos que tienen radioactividad. La energía, también, lógicamente, emiten gran cantidad de energía. ¿Dónde ustedes han escuchado hablar de radioactividad en sus vidas? En los Simpsons. Las cosas nucleares. En las cosas nucleares, los Simpsons hablan mucho, lógicamente. No sé si alguna vez se han hecho alguna radiografía porque se han caído. Profe, la serie de Chernobyl también. También, por ejemplo, ahí. Pero lo importante es que la radioactividad, por ejemplo, nos puede hacer daño, puede ser útil, pero también nos puede producir daño. Radiaciones, tenemos la alfa, la beta, la gamma, emisión de positrones, captura de electrones, que son las más conocidas, las más ocupadas quizás, ¿ya? De las que están anotadas y nombramos, la más fuerte o la que tiene mayor energía es la gamma, ¿ya? Perfecto, hay varias personas que están hablando también en chat, por ejemplo, aportando que la radiación que llega del Sol también tiene, lógicamente, de esta radiación. Importante con relación a eso, a ese comentario, podemos comentar que de toda la radiación del Sol, alfa, beta, gamma, que son las que llegan del Sol, la que llega más es alfa, pero no afecta mucho porque es de muy baja energía. La gamma llega muy poco, casi nada, y la beta es la que se está afectando más en la actualidad, por un fenómeno ambiental de un adelgazamiento de la capa de ozono. La capa de ozono, ¿saben lo que es la capa de ozono? ¿Alguna idea? La capa que cubre la radiación. Perfecto, muy bien. Tal como dice muy bien Kevin, es una capa que nos protege de la radiación ultravioleta. ¿Ya? Si hablamos de la atmósfera, que es la capa externa que se relaciona con el aire, ¿ya? Se subdivide en troposfera, más arriba estratosfera, etc. Y en la estratosfera se encuentra una capa de ozono. Ozono, la molécula de ozono es O3. Son 3 átomos de oxígeno unidos, ¿ya? Acá, por ejemplo, en el aire que estamos respirando comúnmente, tenemos oxígeno, O2, ¿ya? No es lo mismo. No es lo mismo O2 que O3. Tiene diferente, independiente que los dos son elementos oxígeno, uno es 2 y el otro es 3, por lo tanto tiene propiedades diferentes, ¿ya? E incluso, si tengo ozono en la troposfera, es un contaminante. No me sirve tenerlo acá en la troposfera, sino que me sirve allá en la estratosfera. Debido a la distancia, debido a la longitud de onda y otros factores importantes, esto me retiene la radiación ultravioleta. Se ocupó mucho, más que todo en aire acondicionado, en los años 85, 80 y tanto, una molécula, ¿ya? Que es el clorofluorcarbono. Esta molécula, específicamente el átomo de cloro, es el que llega hasta la estratosfera y, lógicamente, destruye el ozono. Por lo tanto, lo que se fue ocurriendo fue que esta capa de ozono se fue debilitando, se fue deshaciendo, se fue adelgazando. En algunos casos hablan del agujero. No es que sea un agujero, sino que esta capa es más delgada. Y al ser más delgada, protege menos, retiene menos los rayos del sol.
Por lo tanto, lo que está ocurriendo es que la radiación ultravioleta está atravesando esta capa de ozono, ¿ya? Y está llegando hasta la troposfera, hasta la superficie de la Tierra, y lógicamente esta radiación nos puede sufrir alguna mutación, ¿cierto? O principalmente nos puede dar cáncer a la piel. Por lo tanto, en los últimos 15 años se le ha dado mucho énfasis al tema de la radiación ultravioleta, ¿ya? Antes, por ejemplo, no era tan usual ocupar bloqueador solar para ir a la playa o para ir a la nieve. O en la empresa de construcción, sobre todo, donde los obreros están mucho rato al sol, les ponen en la entrada, el día de hoy tenemos radiación ultravioleta naranja, verde, amarilla. Se habla mucho de eso, incluso en el tiempo, en las noticias, también hablan de la radiación. Antes no era usual, ¿ya? Porque antes quizás era menos la radiación que estaba llegando, porque la capa de ozono estaba más normal, o quizás porque no se sabía simplemente que esta radiación también produce el cáncer a la piel. Pero no solamente la radiación del sol, puede haber otra radiación, celulares, ondas de microondas, muchas cosas más, ¿ya? No solamente eso te puede producir una malformación. Acá hay una pregunta, pero antes que eso tengo que comentar, me falta algo a anotar acá, que son los tipos de radiaciones. Vamos a poner ejemplo. Vamos a partir con la alfa. Lo voy a decir en un Word mejor, a ver si nos queda mejor. ¿Ya? Los de cuarto medio acá seguramente van a ir bastante rápido. Tenemos que poner un ejemplo de cada una de las radiaciones: alfa, beta, gamma, emisión de positrón, captura de electrón. ¿Ya? Vamos a representar entonces no me deja escribir. No, a ver si puedo escribir. No me deja escribir. Voy a compartir un WordPad mejor para ver si puedo escribir. Ya. Vamos a partir con la alfa. A ver, Génesis, ¿me puedes nombrar un número cualquiera? Kevin, ¿me puedes nombrar un número cualquiera? El 16. Sí, veamos la tabla. Los que no tengan su tabla, o sea, los que no pudieron ver la tabla en el chat, busquen una tabla en internet, tabla de elementos químicos, ¿ya? Y traten de buscar el elemento 16, ¿ya? La persona que lo encuentre me diga el nombre del elemento, ¿ya? ¿Será azufre? El azufre. Perfecto, Sí. se representa con la S. El número 16 corresponde al número atómico. El número atómico se representa en la parte de abajo, izquierda abajo. Por lo tanto, ahí puse 16. ¿Logran ver dónde puse el 16, cierto? Sí. Profe, no se ve muy bien igual. Agrandémoslo un poquito entonces. ¿Ahí sí? Sí, profe. Mejor, profe. Y nos falta el número de masa. El número de masa también se saca de la tabla de elementos químicos, ¿ya? ¿Me puedes decir cuánto es el número de masa? Se aproxima al entero más cercano, porque ahí está con decimal. ¿Por qué está con decimal? 32, excelente. ¿Por qué está con decimal? Porque eso es una estimación dependiendo la cantidad de los isótopos que tenga el elemento, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, el hidrógeno es 1,00797, porque existen 3 isótopos del hidrógeno. El hidrógeno, el deuterio y el titrio, pero de los 3 más abundante es el hidrógeno, ¿ya? Y en algunos casos está el entero, porque solamente existe un isótopo. Pero vamos a partir con el azufre, ¿ya? Ahí tenemos representado un átomo de azufre en condiciones normales. La radiación alfa
¿ya? La radiación alfa emite átomos de helio. ¿Qué significa que emita átomos de helio? ¿Qué puede significar que emite átomos de helio? Que se descompone, ¿cierto? Que se fragmenta, que el resultado va a ser un poco más pequeño. ¿Ya? Vamos a representar un átomo de helio. Estoy buscando cómo insertar la flecha, pero no la encuentro cómo insertar la flecha. A ver. Documentos. No, ya que no me deja tampoco. Ya, lo que voy a tener que hacer es poner un es igual, pero usted va a tener que poner en su cuaderno una flecha. ¿Ya? Es una flecha en realidad, ¿ya? No me dio la opción de poner la flecha. Y voy a copiar un átomo de helio. El helio se representa con la HE, lo escribí al revés. Ahí sí. El número atómico del helio, ¿cuánto es? 2. Y el número de masa es 4, ¿no? ¿Lo están verificando en su tabla? ¿Sí? Sí. Ya. Acá Sí. nosotros Sí, tenemos profe, que está sumar. bien. ¿Ya? Por ejemplo, el número atómico abajo. 2 más ¿cuánto me da 16? 14. 14. ¿Sí? 2 más 14, 16. Y arriba, 4, ¿cierto? Del helio, más ¿cuánto me da 32? 28. 28. Y ahora tenemos que el elemento es el elemento 14. ¿Cómo se llama el elemento número 14? Silicio. Silicio. Y ahí nos queda un ejemplo de la radiación de tipo alfa. La radiación alfa es de carga positiva. También es importante agregarle. ¿Ya? Analicemos qué ocurrió con el resultado. El inicio, el ejemplo que propuso el compañero Kevin, era azufre, ahora no es azufre, es silicio, ¿ya? El cual tiene 2 menos en el número atómico, y en este caso 4 menos en el número de masa. ¿Me puedes decir cuánto es la masa del silicio que sale en la tabla? 28.1. Ah, ya, en este caso coincide, pero el número de masa no siempre te va a coincidir, y eso da lo mismo. Lo único que tiene que coincidirte es el número atómico. El número atómico te coincide, el otro da lo mismo. ¿Ya? El número de masa no es necesario que te coincida. Pero en sí podemos decir que el número atómico disminuye en 2 unidades. Vamos a poner un ejemplo con radiación de tipo beta. ¿Me pueden nombrar, Paula, un número cualquiera? Un número cualquiera. ¿Sí? 12. Ya, el 12. Vamos a representar el elemento 12. Kevin, ¿cómo se llama el elemento 12? Le digo al tiro. Magnesio. ¿Y me puedes decir cuánto es la masa del magnesio? $24. Gracias. Entonces ahí tenemos el ejemplo. Ahora tenemos que hacer la radiación de tipo beta. ¿Ya? En el caso de la radiación beta, emite electrones. Recuerde que el es igual corresponde a una flecha. ¿Ya? Y como no encontré la flecha, en esta ocasión le pusimos una es igual, pero hay una flecha ahí para que usted lo note en su cuaderno. El electrón se representa con la E de electrón. ¿Ya? En el número de masa va un 0 y en el número atómico va un -1. Y acá hacemos el mismo procedimiento. ¿Ya? -1 más ¿cuánto me da 12? 13. Excelente. 0 más ¿cuánto me da 24?
24. 24. ¿Y el número 13, cómo se llama el elemento 13? Aluminio. Aluminio. En el caso de la radiación beta, tiene carga negativa, consiste en emisión de electrones, y podemos decir que el número atómico aumenta en 1 y el número de masa se mantiene. Pasamos a la radiación gamma. Cualquier persona me puede decir un número, por ejemplo, Eliani, cualquier número. El 7, profe. Ya, el 7. El 7 corresponde al nitrógeno. ¿Cuánto es la masa del nitrógeno? 14, ¿o no? 14. 14,0. 14 entonces. ¿Ya? Emite radiación gamma, la cual no cambia ni el número atómico ni el número de masa. No encuentro acá la letra gamma, pero es como una letra como I, al revés. ¿Ya? Voy a ponerle una I de gamma. ¿Ya? Y por lo tanto, lo que va a ocurrir con el número, con el producto en sí, es absolutamente el mismo. No se modifica. Se mantiene. ¿Ya? Se mantiene. ¿Alguna consulta de alfa, beta o gamma? No, profe. No, profe, ninguna. Camila, te escucho. Profe, es que yo no entendí bien el beta. ¿Por qué es -1? ¿Por qué es -1? Porque el electrón tiene carga negativa. De ahí viene el -1. Podemos decir de la alfa, por ejemplo. Saquemos la cantidad de partículas que tiene un átomo. Por ejemplo, ¿cuántos protones tiene el magnesio? 12, 7. porque el número atómico Ah. es 12. Está hablando del magnesio. ¿Cuántos neutrones tiene el magnesio? ¿Cómo calculamos los neutrones? ¿Se acuerdan? No me acuerdo, profe. Se calculaba restando el número de masa menos el número atómico. ¿Cuántos neutrones me quedarían? 12. Perfecto. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero con el aluminio. ¿Cuántos protones tiene el aluminio? Recuerde que el número atómico, el Z, el que va abajo, me indica los protones. 13. Vamos a hacer lo mismo, pero con los neutrones del aluminio. ¿Cuántos neutrones tiene el aluminio? 24. 24 menos 13. Ah. Te quedan 11. ¿Ya? ¿Qué es lo que se está transformando en la radiación beta? ¿Qué es lo que se está transformando? Se convierte un neutrón en un protón. ¿Se dan cuenta de eso, no? Si sacan la cuenta, hay un protón más, pero hay un neutrón menos. Pero la masa en sí se mantiene. ¿Ya? Maura, te escucho. Profe, es distinto cuando un elemento muta, por ejemplo, porque se supone que cuando muta es cuando cambia su número de protones. Excelente. Cuando hablamos de una mutación, hablamos de una transformación. Y para que cambie, lo que tiene que cambiar es la cantidad de protones. Por lo tanto, en la alfa, ¿se transformó o es el mismo elemento? Se transforma, pero ¿tiene Mutó. que ver esto con la mutación? O sea, que Es lo quiere decir mismo. que cambia de número. Ah, ok. Cambia. De las tres que hemos hablado, ¿en cuál no cambia? ¿Cuál es la única de las tres que hemos hablado que no muta, no cambia, no se transforma? No hay mutación La gama, en la gama. Perfecto. Y de las tres, ¿cuál es la que tiene más energía? la alfa. La gama. La gama es la que tiene más energía.
Pero, profe, cuando también mencionó que se estabiliza, ¿por qué se Sí. estabiliza si no le estoy quitando electrones? Se estabiliza porque los átomos que se están formando son más cercanos al cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad es una relación entre la cantidad de neutrones y la cantidad de protones que tiene un átomo. Al hacer una división entre los neutrones y los protones que tiene un átomo, te da un cierto número, un cierto factor, y ese factor te indica si es estable o no estable el átomo. Por ahí va el tema. Ya, pero eso lo vamos a abordar más adelante, otra clase más adelante. Como en 2 semanas más. Pasamos a la emisión de positrones. ¿Me pueden nombrar un número cualquiera para poner un ejemplo? 8. 8. ¿Ya? Entonces, tenemos el elemento 8, que es el oxígeno, y tenemos la masa del oxígeno, ¿cuánto es? ¿16 o no? ¿O 15? 15. 15. Profe, obviamente 16 y la próxima. Excelente, entonces lo dejamos en 16. Cuando hablamos de la emisión de un positrón, hace un rato atrás comentamos que el positrón, ¿a quién se parecía? ¿Al electrón, al neutrón o al protón? El positrón se parece al electrón, tiene la misma masa, pero la única diferencia es que el positrón es positivo. Se habla de la antimateria del electrón, que sería el positrón. Por lo tanto, el positrón se representa de esa manera, y acá hacemos el mismo cálculo. 1 más ¿cuánto me da 8? 7. Y 16 más ¿cuánto? 0 más ¿cuánto me da 16? 16. Y el elemento número 7 corresponde a un átomo de nitrógeno. ¿Está bien o no? ¿Sí? 7 más 1, 8. 16 más 0, 16. Número 7 corresponde al nitrógeno. Y nos queda una última. La última generalmente se tienden a confundir con la beta, pero no es lo mismo. Porque si se fijan en la beta, ¿dónde está el electrón? ¿A la izquierda o a la derecha de la flecha? Recuerden que el es igual no es igual, sino que es una flecha. ¿Ya? ¿Dónde está el electrón? ¿A la derecha o a la izquierda? En la beta. A la A derecha. la derecha. La única diferencia es que la captura del electrón, el electrón va a la izquierda. ¿Me pueden nombrar un número cualquiera para poner un ejemplo? ¿El 20? El 20. ¿El 20 corresponde a calcio? Sí, profe, ¿Y cuánto es la masa? 40. 40. 40. No tengo que poner la flecha todavía, porque recuerde que se está capturando un electrón. Es decir, el electrón va a la izquierda de la flecha. Ahí pongo la flecha, y acá yo tengo que sumar 20 más menos 1. ¿Cuánto me da? 19. 40 más 0. ¿Cuánto me queda? 40. ¿Y el elemento 19 corresponde al potasio? ¿Sí? Ahí sería. ¿Ya? No sé si lo tienen anotado o le quieren sacar alguna fotografía antes de que cierre este documento. Profe, una consulta, ¿qué tipo de energía emite la gamma? ¿Negativa, positiva o neutra? Neutra. Ahí le sale una pura hoja o una pura fotografía. Si le quieren tomar una fotografía. Si es que no lograron tomar apunte. ¿Estamos listos? Sí, profe, ya está. Perfecto. Listo, profe. Ya. Y me vuelvo al PowerPoint. Ahí está. ¿Ya? Acá viene un ejemplo que ustedes tienen que responder en este momento. Leer primero, responder. ¿Qué ocurre cuando un núcleo radioactivo emite una partícula beta? Diego, ¿me puede responder A, B, C o D? No sé, profe, la verdad. Me vuelvo entonces a lo que te estaba compartiendo hace un rato atrás. ¿Ya? Ahí tengo la alfa, la beta, la gamma
la emisión de positrón, la captura de electrón. ¿Ya? Esas son reacciones nucleares, ¿cierto? Alfa, beta. Fíjate en la beta, porque te preguntan de la beta. ¿Ya? ¿Qué está ocurriendo en la beta? Se está emitiendo un electrón. ¿El elemento sigue siendo el mismo, Diego, o no? ¿O cambia? Cambia. Cambió. ¿Ya? ¿Aumenta en 1 o baja en 1 el número atómico? Aumenta. Y aumenta en 1. Específicamente, si teníamos 12 protones y 12 neutrones, y después tenemos 13 protones y 11 neutrones, lo que ocurrió es que se convirtió un neutrón en un protón. ¿Ya? La explicación estaba, nos vamos a la clase en sí. Entonces, trata de leer nuevamente y llegar a una respuesta. La D. No, la A. Origina un elemento nuevo. ¿Ya? No te voy a decir que sí, que no, pero quiero que todos escriban en el chat alguna letra. Lógicamente, A, B, C o D. En este momento. Camila Bastía, Martín, Paula, ¿estamos listos? Catalina, Daiselen, ahí están llegando varias. Camila Pedrero también, Javier Cárcamo, Alexi Tomás. Bien, ya me quedó más o menos claro lo que respondieron la mayoría. Y sí, tienen razón, la respuesta correcta es la letra A, originar un elemento nuevo. Pasamos a la siguiente pregunta. Observa la siguiente serie natural de desintegración. Ahí nos está mostrando, ¿cierto? ¿Cuántas partículas alfa y beta son emitidas en la secuencia de desintegración radioactiva que termina en la generación del lactato 218? Lo que está mostrando de la ecuación que está arriba. Esta es un poquito más lenta, ¿cierto? 2 minutos para que la pienses. Yo también lo voy a hacer, pero necesito un papel. Acá tengo un cuaderno para poder rayar y acá tengo un lápiz. Necesito calculadora celular. Por 4, 16. Una vez que tengan la respuesta en este momento, traten de escribirla en el chat. A, B, C o D, la letra. Respondió Diego Contreras, Miguel Conte, Aguilar. Yo creo que la B. Responden en el chat, por favor. Perfecto, hay varias respuestas. La mayoría responde entre entre dos alternativas. Pero ahí lo vamos a ver. Damos un minuto más antes de explicarla.
Vamos a sacar una foto de la lista. Vamos. Ya, creo que es tiempo de revisar. La mayoría respondió entre la A y la D. ¿Ya? Revisamos cuál es lo correcto. En primer lugar, para llegar a eso, ¿cierto? Se tuvo que medir alfa. Vamos a ver cuánta alfa tenemos. ¿Ya? La alfa son helio, el cual es número atómico 2 y número de masa 4. ¿Ya? Si nos fijamos, para llegar a 218, no es solamente un alfa, son más de una alfa, porque al comienzo era 234. Saquemos la diferencia entre el 234 y el 218. 234 menos 218. ¿Cuánto me da? 16. 16. Si la alfa, el número de arriba, el número de masa es 4, ¿cuántas alfas se emitieron? 4. 4. Entonces acá vamos a poner un 4 en grande. Saquemos la cuenta. Tenemos 4 alfa. 4 por 4 arriba. 16. Más los 218. ¿Cuánto me da? Los 234. 234. Ahí me sirve. Y abajo, 4 por 2. 8. 8. 8 más ¿cuánto? Me da 92. O 92 menos 8, ¿cuánto es? 84. 84. ¿Cómo se llama el elemento 84? ¿Cuál es el símbolo del elemento 84? ¿Alguien lo encontró en su tabla? Polonio. O como polonio. Polonio. Ahí está, polonio. ¿Ya? ¿Qué hemos llegado con eso? ¿O qué hemos explicado con eso? Son 4 alfa, pero no llegó la respuesta todavía. ¿Por qué? Porque la A me dice que son 4 alfa, pero la D también me dice que son 4 alfa. Tengo que saber cuántas betas. Voy a tomar nuevamente el producto, que en este caso es el polonio 218, ¿ya? Y recuerden que tenía que llegar al lactato 218, ¿ya? No me copia. ¿Ya? Entonces, el producto que se está formando es el lactato 218. El lactato acá es 85, y acá 218, y la letra del símbolo del lactato es AS. Pero tengo que ver cuántos electrones se emitieron. ¿Cuántos electrones se podrían haber emitido para llegar a eso? Recuerde que el electrón es arriba un 0 y abajo es Un -1. un -1. ¿Ya? Para que, si tengo 84 y tengo que sumar, en este caso, -1 más 85, ¿cuánto me da? ¿-1 más 85? 84. 84. Por lo tanto, ¿cuántas betas eran? ¿Eran una beta o eran 7 betas? 7 betas. No eran 7, porque si tú no sumas 7, Era saca una- la cuenta. No, 7 por -1, ¿cuánto te da? -7. ¿Y -7 más 85 te da 84? No, no te da 84. Por lo tanto, solamente es una beta. -1 más 85, ¿cuánto te da? 84.
ahí te da lo mismo. Por lo tanto, ¿cuántas betas eran? Una beta. Entonces, llegamos a la conclusión que eran 4 alfa y una beta. Y eso era la alternativa letra A. Consultas. Continuamos. Acá, por ejemplo, nos está hablando un poco de... ¿Qué le está mostrando la imagen? ¿Qué le está mostrando? ¿Qué es lo que ven ustedes de la fotografía? Que lo primero que entra a nuestro cerebro, en realidad, de la mayor cantidad de personas. ¿Me puedes repetir? Haciendo una radiografía, una máquina de esa. No específicamente lo que quiere mostrar eso. Tiene que ver con un tipo de cáncer. ¿Ya? Las personas que tienen cáncer se hacen cierto tratamiento. ¿Ya? Ahí arriba dice, los tratamientos médicos de algunas enfermedades, especialmente tumores, sea cáncer, ¿cierto? Que consisten en la aplicación de una bomba de cobalto y se fundamenta en la acción terapéutica ejercida por las radiaciones beta emitidas por el cobalto 60. ¿Ya? O sea, para trabajar el cáncer, para tratar el cáncer, se ocupan, no sé si han escuchado hablar del concepto de radioterapia. ¿Qué es una radioterapia? Aplicación en este caso de radiación beta a las personas que tienen cáncer. No sé si alguien tiene algo que contarnos de alguna persona, familia que tenga cáncer de ustedes, o que ha tenido cáncer y Se murió. le hacían radiaciones. Sí, tuve una tía que tenía cáncer de mama y mi abuelo tenía cáncer de estómago, parece, algo así. ¿Y cuál es el objetivo de aplicar, en este caso, radioactividad beta en la persona? ¿Para qué? Es como para atacar eso, o sea, lo que está en el... Para atacar el tumor, para hacerlo más pequeño, para que se vaya destruyendo. Es que si se hace pequeño, así los doctores pueden intervenir a través de cirugía para retirarlo. Ya, perfecto. El tema de la caída del pelo, siempre me entró duda en eso. ¿Por qué se les cae el pelo? ¿No es por la radioterapia? ¿O sí es por la radioterapia? No sé, pero, o sea, creo que sí es por la radioterapia, porque como es tan fuerte, hace Ujú. que les pase eso y que se les cae el pelo. Eso tiene una relación, porque muchas personas que sé que tenían cáncer, por ejemplo, tuve una apoderada que conversaba harto con ella y se falleció también ella. Profe, Ella también se le cayó el pelo. Te escucho. pero igual creo que depende del cáncer, por ser mi mamá tenía cáncer de tiroides y a ella todavía no la trataban, pero el pelo ya se le estaba cayendo. Eso quizá una pregunta más que le podemos hacer a la profe Marlene en biología y complementarla la siguiente semana, el siguiente martes acá. ¿Por qué a las personas que tienen cáncer se les cae el pelo? Pero una observación con relación al concepto que estamos hablando es que se trabaja con radiación de tipo beta. Maura. Profe, o sea, es que no ve que la radiación se supone que ataca las células del cáncer, también ataca células buenas. Entonces, por eso las células del pelo o que las que son más sensibles se debilitan. Y por eso se empieza como a adelgazar el pelo y se empieza a caer de a poco. Seguramente eso debe ser más que todo la explicación. Pero con la radioterapia entiendo que se acelera mucho el proceso de caída del pelo. Y por tiempo, voy a tener que dejarlo hasta acá. La siguiente clase, solamente nombramos lo que viene en la siguiente clase. Formación del carbono 14 en la naturaleza. Y hay una pregunta justamente con relación al cáncer, ¿ya? ¿Qué es lo que se aplica? ¿Qué es lo que se aplica? Rayos alfa, rayos beta, etcétera. Explicar los procesos de fusión y fisión. El concepto de vida media que no alcanzamos. Explicar las partes de un reactor nuclear, de una empresa nuclear, como la que trabaja Homero Simpson. Y un par de preguntas. Eso es lo que viene en la siguiente clase. ¿Ya? Voy a cerrar el PowerPoint. De todos modos, igual le voy a subir la clase a mi canal de YouTube
si alguien la quiere repasar. Por mi parte, me despido, ¿ya? Esperando que se encuentren bien. Y bueno, porque cualquier consulta también está en mi correo electrónico. Y una cosa antes que se vayan, si es que quieren, les puedo dar las fechas de las pruebas, que ya están disponibles. Se van a aplicar 2 pruebas semestrales. Y las fechas son las siguientes. Vamos a subir hasta arriba para ver la fecha. ...12 de octubre... ...24 de agosto... Puede que se incluya una tercera más, que es muy probable, pero por lo menos están esas 2 fechas. 24 de agosto, 12 de octubre. ¿Ya? Así que igual son 2 fechas que son tentativas. No sé si alguien tiene alguna duda, un comentario antes que me desconecte. No, ninguna, profe. Nos vemos el próximo martes. que No, estén muy profe. bien. Chao, Chao. profe, que esté bien. Chao, que esté Chao, bien. ustedes. Profe. Gracias. Chao, profe.